Dile al enemigo que no cante victoria. En Isaías 10, del 13 al 14, veremos cómo el enemigo se mofa hablando cuando cree que nos ha vencido, que nos está venciendo, cuando cree que es el plan de él el que ha llegado a cumplirse. Así que dice lo siguiente, se jacta diciendo, esto lo hice con el poder de mi brazo, lo planifiqué con mi astuta sabiduría, derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros. Como un toro, porque eso se cree el enemigo, un toro sin control. Y sigue diciendo, como un toro he derribado a los reyes, les robé las riquezas a sus nidos y me he adueñado de reinos como un campesino recoge huevos. Nadie, y cuando se refiere a nadie, esto incluye a Dios, porque el enemigo siempre ha sido un arrogante, insolente e irreverente con Dios. Entonces dice, nadie puede siquiera batir un ala en mi contra. Se cree inmune e invencible. Nadie, vuelve y dice, nadie puede decir ni pío en protesta. Isaías 10 del 13 al 14. Lo que acabamos de leer es lo que dice el enemigo a través de quienes se dejan usar por él. Eso es lo que nos puede gritar el enemigo una y otra vez a la cara por sus siervos. Pero ¿qué es lo que opina el Señor del enemigo? ¿Acaso está Dios amedrentado por esos insultos? ¿O se está sintiendo Dios impotente porque no puede cambiar las circunstancias? Claro que no. Dios conoce claramente las artimañas del enemigo, sus intenciones, y conoce perfectamente que Él no tiene ningún poder, porque Él mismo lo venció una vez y para siempre. Que el enemigo se crea o nos quiera hacer creer que nos puede hacer daño, sí, pero de ahí a que Dios permita que esto suceda cuando estamos buscando de Él y cuando estamos haciendo su voluntad, eso es algo totalmente diferente. Por eso al comienzo de este capítulo, antes que el enemigo se llenara la boca diciendo todo esto que acabamos de leer, Dios dice del versículo 1 al 4 lo siguiente. ¿Qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. ¿Qué harán cuando yo los castigue? Cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana, ¿a quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? ¿Irán tropezando como prisioneros o quedarán tendidos entre los muertos? Pero aún así no quedará satisfecho el enojo del Señor. Su puño sigue preparado para dar el golpe. De manera que no nos dejemos presionar o amedrentar por las circunstancias. No le cedamos al enemigo, no le cedamos a las circunstancias. Ahí donde no tenemos las fuerzas, ahí donde por nada hallamos solución, ahí donde no vemos mejoría en las situaciones, no desfallezcamos. Recordemos cada vez que Dios está por encima de toda obra de Satanás y está de nuestra parte, que el enemigo nos querrá ver mal y podrá venir muchas veces con su propósito de matar, robar y destruir, pero no olvidemos que Dios tiene un plan totalmente contrario para nosotros, que es darnos vida y vida en abundancia, y es darnos la victoria, es manifestar su gloria en nosotros, en medio de todas nuestras dificultades. Además, que si estamos recibiendo insultos, no son para nosotros, no se mete con nosotros el enemigo, sino con nuestro Padre Dios. ¿Y qué padre no hace lo que sea para defender a sus hijos cuando se están metiendo con ellos? De ahí que hoy te dice el Señor, oh Jacob, y donde dice Jacob, coloca tu nombre. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, y en Israel colocas nuevamente tu nombre. ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? No le reclames a Dios porque Él sí está al tanto de tus situaciones. Solamente está esperando que tú recuerdes que Él está contigo, que no estás solo o sola. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Le da poder a los indefensos si se están sintiendo indefensos y fortaleza a los débiles si en esa situación se están sintiendo débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, dice la palabra, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, pero dice el Señor que esto pasa cuando estamos confiando en Él, no cuando estamos solo corriendo en nuestros asuntos, en nuestras fuerzas.
Y termina diciendo, caminarán y no desmayarán. Isaías 40 del 18 al 31. A nosotros nos detiene o nos agobia el estar midiendo nuestra victoria de acuerdo a cómo se ve el entorno y se nos olvida que somos nosotros los responsables de hacer que nuestra atmósfera cambie y que las circunstancias cambien a nuestro favor, en lugar de ser cambiantes de acuerdo con la atmósfera, de acuerdo con nuestro entorno. Y esto será posible en la medida que somos conocedores de Dios, de su verdad y de su inmenso poder. En la medida que entendemos que todo lo que debemos hacer es quitar nuestra mirada de las circunstancias y enfocarla en el poder de Dios. En la medida que cambio mis pensamientos de miedo, de temor, de debilidad, por la fe en el Señor. Y conforme a eso, entonces empiezo a declarar victoria a mi favor. Cuando conocemos que con Dios podemos hacer parte del cambio, pasamos a ser los responsables de vencer por encima de las dificultades. Pasamos a ser parte de la solución, pero esto solo ocurrirá también en la medida que en lugar de permitir que el enemigo nos desestabilice, decidamos mejor en que Dios nos fortalezca. Así que por medio de esta palabra declaro que eres fortalecida, que eres fortalecido por Dios. Esta palabra que Dios ha traído hoy hace que recobres tus fuerzas, que vueles tan alto como sea necesario para que desde la visión del Altísimo empieces a visualizar tus circunstancias con una nueva visión, con una nueva mentalidad de vencedor o de vencedora. Entonces, que el enemigo no cante victoria, porque con Dios somos más que vencedores. Bendiciones eternas.